Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Médico en Casa, nuestro espacio de salud aquí en Teleantioquia. Generamos cultura de la salud, hablamos de bienestar, de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Estamos en directo de lunes a viernes a las 6:05 de la tarde para que puedan participar con sus preguntas sobre los diferentes temas, enfermedades o patologías de gran consulta en la población. Así que salud especial también para quienes están con nosotros en directo y para quienes madrugan con nosotros en nuestras repeticiones de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Y como estamos en directo, tenemos líneas telefónicas para que participen en el 232-4604 y 018-051-5015. Esta última línea es de larga distancia para quienes nos acompañan en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia. Tema del día, vamos a hablar del dolor crónico. ¿Quién alguna vez en la vida no ha padecido o padece de algún tipo de dolor? ¿Cuáles son los más comunes? Y cuando hablamos, por ejemplo, de dolor crónico y cuando hablamos de fibromialgia, que ¿existe alguna diferencia entre ambos? Pues hoy vamos a hablar de este tema y más adelante también tendremos otro tema bien interesante que tiene que ver con la enfermedad venosa. Así que yo los invito para que estén muy pendientes. Pero a propósito del dolor crónico, los invito a ver lo siguiente. El dolor es una señal del sistema nervioso de que algo puede estar mal. Es una sensación como un pinchazo, hormigueo, picadura, ardor o molestia. Puede sentir dolor en un área o en todas partes de su cuerpo. Existen dos tipos, agudo y crónico. El dolor agudo le permite saber que puede estar lesionado o tener un problema que debe atender. El dolor crónico puede durar semanas, meses o incluso años. La causa puede ser una lesión o infección o una causa continua como artritis o cáncer. Muchos adultos mayores tienen dolor crónico. Las mujeres también pueden tener más dolor crónico que los hombres y tienen un mayor riesgo de padecer muchas condiciones que provocan dolor. El dolor crónico no siempre es curable, pero los tratamientos pueden ayudar, incluyendo analgésicos. También existen tratamientos para el dolor sin medicinas, como acupuntura, terapia física y en algunas ocasiones cirugía. Así es. ¿Quién no ha padecido algún dolor? Y esos dolores que son tan molestos o que se vuelven constantes, persistentes, crónicos, ¿cuál es la solución? ¿Cómo tratarlos? De eso hablaremos hoy en Su Médico en Casa. Así que los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos. Bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos en directo, pueden participar a través de líneas telefónicas y también en nuestras redes sociales pueden interactuar en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Y los capítulos o de diferentes programas de Su Médico en Casa los pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal en YouTube, buscan Canal Teleantioquia, programa Su Médico en Casa. Comenzamos con el tema del día, vamos a hablar del dolor crónico. Hay muchos tipos de dolores, dolores musculares, dolores de las articulaciones, el dolor de cabeza, la misma fibromialgia que es tan común en la población. Pues hoy los invito para que participen activamente con sus inquietudes. Está con nosotros el doctor William Joaqui, él es médico especialista en dolor. Gracias por estar acá, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Janine. Muy buenas tardes para todos los televidentes. Y parto de la pregunta de fibromialgia, doctor, y dolor crónico. ¿Es lo mismo lo uno que lo otro o cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia, el dolor crónico en general, hablamos de un dolor que va más allá de los 3 meses como por definición. Sin embargo, en algunos casos también se habla de dolor crónico cuando un dolor dura un tiempo más prolongado de lo que se esperaría para la patología que se tiene. La fibromialgia como tal es un síndrome clínico caracterizado por diferentes signos y síntomas que nosotros vamos revisando y uno de ellos es precisamente que el paciente tenga dolor generalizado por más de 3 meses, es decir, por definición, una fibromialgia estamos hablando de que es un dolor crónico. Así es, doctor, y bueno, cuando hablamos de lo común que puede ser en la población un dolor, hablamos de un dolor generado, por ejemplo, por una fractura, un dolor generado por un dolor de cabeza, también estaba
haciendo la aclaración el doctor Joaquín acerca de la fibromialgia. Es un porcentaje muy alto en la población mundial que padece dolor. Usted me decía ahorita que alrededor de un 60%. ¿Y Sí. cuáles son los más comunes, los tipos de dolores más comunes, doctor? Bueno, dentro de los dolores más comunes se tiene el dolor bajo de espalda, el dolor cervical, dolor de hombro, dolor de rodilla, pero sin duda alguna la consulta de dolor crónico hoy en día que está por encima de las otras es la fibromialgia. Es una de las causas más comunes de consulta para reumatólogos, para especialistas en dolor, como es mi caso, por supuesto. Entonces, pero realmente el dolor crónico es una patología que ha abarcado a muchas personas y que desafortunadamente muchas de ellas tampoco han tenido un manejo adecuado de la patología. Y cuando hablamos de esas causas o factores de riesgo, doctor, pues no sabría cómo encontrar ese origen del dolor, porque se dice que el dolor crónico es casi que la enfermedad invisible. Como tal, el dolor crónico ya se convierte, pasa de ser un síntoma cuando es agudo, es un síntoma de alarma, que tu cuerpo te está diciendo algo, una fractura, etcétera. Cuando ya hablamos de dolor crónico, el dolor como tal pasa a ser la enfermedad en sí. Y este dolor se asocia también a otras cosas adicionales. Ya el dolor como tal hace que las personas no duerman bien, entonces ya se asocia a un trastorno del sueño, hace que los pacientes también tengan alteraciones en su parte emocional y se puede asociar a cuadros de depresión junto con el dolor crónico. Entonces se van sumando una serie de factores que hacen todavía que el síntoma de dolor se incremente, se perciba más intenso por parte de los pacientes. El dolor crónico puede limitar tu calidad de vida, puede limitar nuestra calidad de vida. ¿Cómo tratarlo? Es el tema de hoy en Su Médico en Casa, para quienes acaban de llegar a sus pantallas. Y a esta hora saludamos a Adriana, que se encuentra en el municipio de Cañas Gordas. Bienvenida y qué gusto que esté en Su Médico en Casa. ¿Cuál es su pregunta para él, Adriana? Buenas tardes. Sí, señora. Bueno, rápidamente, primero para felicitarlos por el programa, porque es una oportunidad para uno hacer preguntas que muchas veces Claro. no sé. Gracias, Adriana. Entonces es muy importante. Doctor, ya mi pregunta es, yo no me he querido traumatizar, por decirlo de alguna manera, pero siento, sin exagerarle, doctor, a mí me duele todo el cuerpo. Tengo una hermana que padece fibromialgia. Sí. Mis dolores han aumentado, no duermo bien, me duelen las articulaciones, las rodillas, me traquean también con dolor. Entonces mi pregunta es, yo puedo ser propensa también a estar con la enfermedad o estarla pues portando, ¿cierto? Pues es hereditaria de alguna manera o... Si es o puede ser hereditaria. otra cosa. Doctor, ¿está clara Señora. la pregunta de la televidente? Sí, que la hermana tiene fibromialgia y ver si tiene algún componente hereditario como tal aquí. Claro, gracias Adriana por acompañarnos desde el municipio de Cañas Gordas. Es importante saber que los cuadros, muchas patologías con las que vivimos algunas personas, llámese un cáncer, hipertensión u otras, pueden tener un componente genético. Ese componente genético es solamente una parte que está ahí. Sin embargo, hay otra parte que es el componente epigenético, en el cual nosotros tenemos o nacimos con una información genética que está en nuestro cuerpo, hace parte de nosotros y que dependiendo de diferentes factores hace que esa enfermedad se desarrolle o no se desarrolle. Entonces no necesariamente tiene que tener un componente genético, sin embargo es muy probable que hayan compartido en su parte emocional, que hayan compartido en su parte de alimentación y esto pudiera estar influyendo de alguna manera en que también se esté desarrollando la fibromialgia o esos dolores generalizados en usted. Saludamos a Hernán, que se encuentra aquí en Medellín. Bienvenido, gracias por acompañarnos en Su Médico en Casa. ¿Y cuál es su pregunta, Hernán? Buenas noches. Sí, la señor. pregunta mía es la siguiente, que es que a mí me dio una trombosis en el pie derecho y tengo 13 tornillos y 3 platinas y entonces me dio una trombosis en el pie derecho y me duele más la trombosis que las otras cosas. Yo tomo la pastilla dolor FF y parches de silicona. Sí. ¿Y su pregunta, Hernán? Es que el medicamento le puede quitar a calmar ese dolor más a uno, porque es que Claro la que EPS sí. no le da a uno y no es lo más malo. Gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa y lo invito para que esté muy atento a la recomendación del doctor Joaquín, doctor. Muy bien, en términos generales, no dar un medicamento solamente para manejar el síntoma, es decir, tienes dolor, tómate esa pastilla, estaríamos dejando de base qué es lo que está generando realmente el dolor.
si es la trombosis como tal, si hay una inflamación y que generalmente se presenta. Cuando hay estos fenómenos trombóticos, falta de irrigación, falta de drenaje venoso, de drenaje linfático, es decir, la extremidad se va inflamando, se va edematizando, se hincha, esto puede generar dolor también. Entonces, si nosotros recomendamos solamente un medicamento para el dolor, pues todo lo que está causando el dolor va a seguir ahí. Tenemos que ir un poco más allá, mirar cuál es la causa, empezar a cambiar hábitos de vida saludable que muy posiblemente van a generar ese impacto positivo frente a ese dolor. Doctor, cuando hablamos de los síntomas, en el caso del dolor crónico, pues a simple vista obviamente es el dolor, el mismo dolor, ¿cierto? Pero ¿cuáles otros síntomas están asociados al dolor crónico y cómo se diagnostica? Correcto, cuando hay dolor crónico ya se empiezan a sumar otros factores adicionales. Uno que va muy asociado al dolor crónico son los trastornos de depresión y el trastorno de sueño. Son dos cosas que van muchas veces de la mano del dolor crónico. Y se va presentando un fenómeno que se llama sensibilización central, en el cual ya el cuerpo, después de recibir esas informaciones constantes, dolorosas, empieza de alguna manera a interpretar de una manera un poco alterada la información que le llega y le sube un poquito el volumen al dolor y cada vez el paciente lo va a sentir más y más fuerte. De modo que si se siente triste, deprimido, lo va a sentir más fuerte. Así la patología que le esté causando el dolor no se esté empeorando. Entonces son factores diferentes que se suman y estos son otros de los síntomas más comunes que acompañan el dolor crónico. ¿Y todos los dolores crónicos son iguales, doctor? No, todo depende de muchas cosas. La parte cómo nosotros afrontamos y nos enfrentamos a la vida, cómo me relaciono yo conmigo mismo, es un punto muy importante en esto. Y es muy importante, ¿por qué? Porque si yo sé afrontar los diferentes retos que me está poniendo la vida y simplemente sé que este dolor hace parte de mi vida, pero no es toda mi vida, tengo un poquito más de estrategias o herramientas para salir adelante, para seguir las recomendaciones que el médico te hace. Si el médico te hace una recomendación de hábitos de vida saludables, porque precisamente esto va a favorecer positivamente. Entonces va a depender de muchos factores, de la edad, del tipo de lo que está llevando el dolor crónico, si es un dolor postquirúrgico, si es un dolor de degeneración por una inflamación crónica. Cada una de estas cosas va a llevar a que el manejo o el tratamiento como tal dirigido sea distinto. Así es. El dolor crónico puede limitar nuestra calidad de vida. ¿Cómo tratarlo? Sobre el tratamiento hablaremos después de la siguiente pausa. Pero antes hacemos una pequeña pausita, también un paréntesis en el programa para hablar de la enfermedad venosa y luego regresamos con las conclusiones y por supuesto con el tratamiento. Volvemos un minutico nomás. Gracias por continuar con nosotros en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día y hacemos un pequeño paréntesis para hablar de otro tema que es bien importante y es la enfermedad venosa. Nos acompaña el doctor Jaime Giraldo Díaz. Él es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina alternativa de la Universidad Juan N. Corpas y con estudios en medicina estética de la Universidad de Barcelona en España. Doctor, gracias por estar acá, bienvenido y comencemos por describir cuáles son los síntomas más comunes de la enfermedad venosa. Bueno, Yasmin, muchas gracias. Antes de ir con los síntomas, quiero mencionar que la enfermedad venosa es una enfermedad progresiva. Tenemos que hacer algo para detenerla porque esta es una enfermedad que va avanzando cada vez. Si la dejamos sin hacer nada, entonces puede llegar a tener varias complicaciones. Los síntomas de la enfermedad son básicamente molestias. Al principio puede empezar con molestias generales. Cuando la persona está de pies, empieza con molestias en las piernas. Cuando llega al final del día, puede estar con un cansancio tremendo. Y después empieza el dolor. El dolor empieza a sentirlo cuando está mucho tiempo de pies. Después de esto, el dolor se puede volver permanente. Y aparte de esto se pueden empezar a hinchar las piernas, a sentir calambres, a sentir hormigueo. Entonces todo esto puede ser más intenso a medida que se deja avanzar la enfermedad. ¿Y cuál es el mejor tratamiento para las varices, doctor? Bueno, tenemos varios tratamientos. Con la escleroterapia es sin duda el mejor tratamiento para eliminar las venitas, las pequeñas dilataciones. Es un tratamiento que consiste en inyectar una sustancia dentro de la vena. Esta sustancia va a producir una especie de sello interno que va a cerrar estas venas y las va a borrar definitivamente. Las venas no vuelven a aparecer después de que se hace la escleroterapia.
Este es un tratamiento que se hace por sesiones, dependiendo de cuántas sesiones depende de cómo esté avanzada la enfermedad. Y todo esto lo encontramos en la primera consulta y ahí nos damos cuenta en la evaluación de cómo está el problema venoso. Aquí vemos un poco la demostración de lo que es la escleroterapia. Como les decía, es la aplicación de esta sustancia dentro de la vena y vemos cómo cuando se empieza a inyectar, pues, se empieza a desaparecer puntualmente las venas que se van inyectando. Aparte de la escleroterapia, tenemos también de la medicina alternativa otras terapias, por ejemplo la terapia neural que nos ayuda mucho, los sueros intravenosos con medicamentos homeopáticos que nos van a ayudar a mejorar la circulación. Entonces, esta sueroterapia de revascularización también es un apoyo grande. Muy bien. Doctor, y hay una noticia muy buena para los televidentes y es que hoy tienen ustedes, como siempre, una promoción muy especial. Por 250.000 pesos en vez de 510.000 pesos, pueden obtener valoración médica, 2 sesiones de escleroterapia, una sueroterapia de revascularización, un medicamento homeopático en gotas para la circulación y además del 20% de descuento en el resto del tratamiento. Hay un número telefónico para quienes llamen en este momento, doctor. Sí, esta es una oportunidad para las personas que quieran tratar de empezar a solucionar esta situación, marcando al 322-2328. Vamos a darles entonces por 250.000 pesos todo esto que mencionaba Yasmín, y aparte de esto vamos a darles el 20% de descuento en el resto del tratamiento que puedan necesitar, porque a veces no es suficiente con esta primera puerta de entrada al tratamiento. Ahí tienen entonces el teléfono en pantalla, 322-2328, así que a llamar ya. Gracias, doctor Jaime Giraldo, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. A ti muchas gracias, Yasmín. Y nosotros continuamos con el tema del día, que tiene que ver con el dolor crónico. Estos datos que van a ver a continuación son muy importantes para que tomemos nota. El objetivo del tratamiento para el dolor crónico es reducirlo y mejorar sus capacidades. Algunos tratamientos incluyen medicamentos como los analgésicos y los antidepresivos. Existen varios tipos de terapias que pueden aliviar el dolor, como la fisioterapia, caminar y nadar, y algunas prácticas como la meditación y el yoga. Los casos graves de dolor crónico pueden exigir un tratamiento más invasivo, como la estimulación eléctrica, bloqueo neural o cirugía. Los cambios en el estilo de vida son una parte importante del tratamiento para el dolor crónico. Duerma bien, lleve una dieta saludable y trate de hacer actividad física en forma moderada. Controle el estrés y la depresión, ya que estos pueden empeorar el dolor. Descubra cuál es la causa de su dolor, comprenda sus límites y trabaje con ellos para no provocarse más dolor. Estas son algunas de las recomendaciones. Doctor William Joaquín, esto como parte del tratamiento, pero el tratamiento en sí obviamente va a asegurar calidad de vida. El tratamiento como tal busca precisamente mejorar la calidad de vida. No solamente, si nos quedamos solamente en la parte del manejo del síntoma, la pastilla que sirve para bajar el dolor, no se va posiblemente a lograr esa mejoría significativa en la calidad de vida, porque de hecho los medicamentos como tal tienen efectos adversos. Entonces nosotros buscamos dentro de la medicina para el manejo del dolor darle un enfoque integral, un enfoque desde diferentes puntos de vista para que realmente el paciente vaya más allá del manejo del síntoma, más allá de los efectos adversos de los medicamentos y pueda realmente impactar en su calidad de vida. Gracias, doctor Joaquín, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Y este es el mensaje que hoy queremos darles acerca del dolor crónico que afecta nuestra calidad de vida. A ustedes gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.